Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a preparar un delicioso tecito que ayuda a eliminar las flemas de los pulmones, limpia y oxigena nuestra sangre y también los pulmones. También reduce la fiebre, mejora el funcionamiento de los pulmones y aumenta la oxigenación, que es lo que les dije, combate el estreñimiento. También puesto en la cara, sí, el tecito combate el acné y también ayuda a cicatrizar la piel de alguna herida que se tenga por ahí, porque acelera la cicatrización de heridas. También pues nos ayuda muchísimo a combatir la tos, que es principalmente este tecito ayuda a eliminar la tos, las flemas, el bronquitis y todo lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Es buenísimo este té y además es muy fácil de preparar. Se trata del té de flor de bugambilia. La bugambilia viene en diferentes colores, las flores, todas ellas tienen sus mismas propiedades, nada más varía el color, pero son buenísimas para combatir todo lo que es referente a enfermedades respiratorias. También pues es un poco diurético y así como que elimina los problemas de tos muy seca. Y se le puede dar a niños mayores y medianos. Este té es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer nuestro té de flor de bugambilia, pues obvio necesitamos las flores de bugambilia. En este caso yo conseguí de este color, pero pudieran conseguir de la que viene blanca, de la que viene morada, de la que viene como rosa mexicano. Yo tengo estas que conseguí y son las que voy a usar. Necesitamos hacer el té de flores fresquitas, pero pues pudieran también hacerlas cuando ya están secas. Igual tiene sus mismas propiedades. Vamos a estar ocupando la flor de bugambilia y 2 raicecitas de el ajo, que como ya les dije en otros videos, no se deshagan de la raíz de una cabeza de ajos porque también tiene muchísimas propiedades curativas. Vamos a estar ocupando también 2 tacitas de agua. Vamos a poner a hervir 2 tacitas de agua. Y allí vamos a estar ocupando para 2 tacitas de agua 15 florecitas de bugambilia. A ver, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15. Y estas son las florecitas que vamos a estar necesitando, de 12 a 15 florecitas de bugambilia. La flor de bugambilia pues es bien bonita, miren. Esta es rosa bajito, rosa bajito, pero pudieran encontrar rosa mexicano bien fuerte, o rojas, o moradas, o blancas, y sigue siendo la misma flor de bugambilia que tiene muchísimas propiedades. Cuando nuestra agüita ya esté hirviendo, con 2 tacitas de agua le vamos a poner allí las florecitas. Y las 2 raicecitas de ajo. Vamos a dejar que hierva allí por un minutito nada más. Y mientras tanto déjenme y les digo que la flor de bugambilia tiene una capacidad enorme de corregir los problemas de las vías respiratorias. Ayuda a eliminar pues la tos seca, de esa tos que no arrancan flemas. También reduce la fiebre porque tiene un ingrediente que se llama antipiperitia, que es buenísima para reducir la fiebre. Y pues obvio que limpia y elimina toxinas de nuestros pulmones, porque también aumenta la oxigenación.
También, como ya les dije, el tecito se puede utilizar para cicatrizar heridas, ya sea de cualquier lado de nuestro cuerpo para uso externo. También mejora la calidad de la piel. Las personas que tienen mucho acné en su carita y que tienen infecciones, pues ayuda a eliminar el acné y a cicatrizar la piel. Para cicatrizar la piel lo único que tienen que hacer es hacer el mismo tecito sin las raíces del ajo y utilizarlo así como fomentitos cuando el agua está así ya casi fría, menos que tibia, y se pone sobre la piel con un pañito, con un pedacito de algodón para que la piel la vaya absorbiendo de a poquito y se vaya corrigiendo el problema. También pues es buenísimo para la tos de nuestros bebés, así como yo lo hice con las raíces del ajo. Se le puede agregar una cucharadita de miel, es más efectiva para los niños porque como tiende a estar dulcecita, pues los niños la aceptan mejor. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar este tecito de bugambilia? Pues la verdad es que mientras tengan el problema de las vías respiratorias, 3-4 tacitas al día funcionan muy bien. Para el estreñimiento, pues es cuando tengan el estreñimiento, 1 o 2 tacitas al día. Para cicatrizar las heridas, pues ya saben, se ponen 2-3 veces al día como con un algodoncito el tecito y les va a dar excelentes resultados. Cuando ya pasaron los 2 minutos vamos a apagar esto. Vamos a cerrarle aquí y vamos a dejar que repose de 5 a 10 minutos. Así que en cuanto esto repose los minutitos antes mencionados, regreso con ustedes. Y cuando ya se reposó nuestro tecito, ya es hora de servirlo aquí en la teterita. Y ahora sí, lo vamos a servir en nuestra tacita. Y vamos a probarlo. Y yo ya estoy lista para probar este delicioso tecito. Está riquísimo este té, ¿eh? Tiene un saborcito así medio dulzón. Y como ya les dije, este tecito tiene muchísimas propiedades para combatir todas las enfermedades respiratorias, para combatir la tos seca, para los catarros y eso, todo lo que viene del aparato respiratorio, este tecito ayuda muchísimo. Además sabe riquísimo. Es bien importante este tecito porque oxigena nuestros pulmones y elimina todas las toxinas que puede tener nuestro pulmón para que esté en óptimas condiciones. Este tecito se le puede dar a los niños, a los grandes, a los chiquitos. Y es riquísimo. Y como ya les dije, este tecito puesto en las heridas ayuda a cicatrizar, que no esté caliente, que esté tibiecito. Ayuda a cicatrizar heridas, también elimina el acné de nuestra piel cuando se tienen y que hay como cicatrices así frescas, pues ayuda a cerrarlas totalmente. Es muy fácil de aplicar, nada más con un algodoncito tomas el tecito y te lo pones donde lo necesites. También pues combate el estreñimiento y reduce la fiebre, producto de las gripas. Como quiera te invito a que pruebes, a que incorpores en tu dieta el tecito de flores de bugambilia. Es buenísimo, es preventivo y en estos tiempos que se viene que está la influenza, que están muchos contagios de gripas y todo eso, pues es importante tomar este tecito. Así que te invito a que lo prepares, te va a gustar, está rico.
¿Quieren? Vengan, está riquísimo. Amigos, gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina preparando este té riquísimo de flores de bugambilia. Y además están bien bonitas, miren. A mí me las trajeron de una casa que tenía estas florecitas y me las regalaron precisamente para hacer este tecito. Así es de que si tienen la oportunidad de tener esta florecita en su casa, pues utilícenla porque es buenísima. Tiene muchísimas propiedades para combatir todos los problemas del aparato respiratorio. Y pues hay de diferentes colores, la pueden encontrar moradita, rosita, blanca, color lila. Hay varios colores, todas tienen el mismo efecto, están llenas de propiedades curativas, pues y aparte es buenísimo ese té. Y así como lo hice yo con las raícesitas del ajo, es súper mejor para combatir todos los problemas del aparato respiratorio. Así es de que te invito a que prepares este tecito, no te vas a arrepentir. Si estás visitándome por primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártalo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Lulú Acosta, para Luz María Castillo, María Avelar, Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, Yajairo Moreno, Luisa Martínez, Mari de Alemán, Alexandra 27155, Cocinando con las Guillén, Cari 68, Malulos Kitchen, Custodia Ortiz, Lupita Carrillo, y para todos ustedes amigos les mando muchos besitos y abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.